Un cordial saludo, soy Andrea Liendo de Ingeniería Marítima sección D y a continuación hablaré brevemente de algunos conceptos. Campo eléctrico. Un campo eléctrico es una región del espacio donde una carga eléctrica experimenta una fuerza. Se genera alrededor de dos cargas eléctricas, como protones o electrones, y se describe como una fuerza que actúa a distancia. Los campos eléctricos son fundamentales para entender fenómenos como la electricidad y el magnetismo de la luz. Campo eléctrico debido a las cargas puntuales y a la distribución de carga. Los campos eléctricos pueden ser causados por cargas puntuales, cargas concentradas en un punto o cargas de distribución de cargas dispersas en un área. Cargas puntuales. Las cargas puntuales como electrones o protones generan campos eléctricos simétricos o radiales. Distribuciones de carga. Las distribuciones de carga, como las cargas en un cable o en una superficie, producen campos eléctricos más complejos, dependiendo de la forma y la densidad de la carga. El flujo del campo eléctrico. El flujo de campo eléctrico es una medida de la cantidad de campo eléctrico que atraviesa a una superficie. Se define como el producto del campo eléctrico y el área de la superficie, con la condición de que el campo sea perpendicular a la superficie. Se denota con la letra griega de pi y su unidad es el voltiómetro. El flujo de campo eléctrico es una herramienta importante para calcular cargas y campos eléctricos en diferentes situaciones. La ley de Gauss. La ley de Gauss es una de las 4 ecuaciones de Maxwell que relacionan el campo eléctrico con sus fuentes. Esta ley establece que el flujo total de un campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica encerrada dividida por la constante de permitividad del vacío. La ley de Gauss es útil para calcular campos eléctricos en situaciones simétricas, como esferas, cilindros y planos infinitos. Aplicación de la ley de Gauss a varias distribuciones de carga. La ley de Gauss se puede aplicar en diversas distribuciones de carga, incluyendo carga esférica. Para una carga uniformemente distribuida en una esfera, la ley de Gauss permite calcular el campo eléctrico en cualquier punto dentro o fuera de la esfera. Si la densidad de la carga depende solo de la distancia a un punto del espacio y no de la dirección, en otras palabras, si gira el sistema no se ve diferente. Carga cilíndrica. En un cilindro con carga uniforme se utiliza la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico radial. Carga plana infinita. Para una distribución de carga uniforme en un plano infinito, la ley de Gauss ayuda a encontrar el campo eléctrico perpendicular al plano. Similitudes y diferencias del campo eléctrico y el campo magnético. Ambos campos, las similitudes es que ambos campos son vectoriales que transmiten fuerzas y ambos siguen las leyes de la física y se describen mediante ecuaciones matemáticas. Las diferencias. El campo eléctrico se genera por cargas eléctricas, mientras que el campo magnético se produce por corrientes eléctricas o imanes. El campo eléctrico es radial, mientras que el campo magnético forma líneas cerradas. Por ejemplo, en las similitudes podemos que un imán y una carga eléctrica pueden atraer o repeler objetos, dependiendo de su polaridad o carga, ya sea una carga positiva o negativa y así sucesivamente. Ambos campos pueden ser representados por líneas de campo que muestran su dirección y fuerza. Un campo eléctrico puede existir en reposo, mientras que un campo magnético siempre está asociado con movimiento. Los campos eléctricos y magnéticos interactúan entre sí en el campo electromagnético como las ondas de luz. Ahora a continuación daré brevemente una explicación de un ejercicio, en el cual el ejercicio nos dice: en un conductor esférico aislado de 0,16 metros de radio, tiene una distribución de carga uniforme en todo su volumen y produce
produce un campo eléctrico de 1150 newton sobre Coulomb, apenas fuera de su superficie. Calcular la carga del conductor y B, el campo eléctrico a una distancia de 0,5 metros de su centro. Acá podemos observar que tenemos un ejercicio donde nos pide calcular la carga eléctrica que tiene este conductor. Y el ejercicio indica que el campo eléctrico en los puntos de apenas fuera de la superficie de este conductor, ese campo tiene un valor de 1150 newton sobre Coulomb. Podemos observar que tiene una distribución de carga asimétrica, una distribución esférica. Podemos también observar que todos los puntos tienen el mismo valor. Por lo tanto, para poder calcular la carga neta, se usa la ley de Gauss. Lo primero, para poder desarrollar esta ecuación, hay que desarrollar el producto escalar, que está dentro de la integral de superficie. Al desarrollar este producto escalar, podremos notar que tenemos lo siguiente. Sería el producto del módulo del campo eléctrico por S del coseno de θ. Ahora, como son paralelos, sería un ángulo de 0 grados. Y el coseno de 0 sería 1. Luego tenemos que en toda esa superficie gaussiana tiene el mismo valor, así que el campo eléctrico sale fuera de la integral de superficie. Y a continuación, procedemos a resolver la integral. Bien, ahora la integral de superficie de ds sería evaluar toda la superficie gaussiana. Quiere decir que será igual al área gaussiana imaginaria, la cual en nuestro caso es una esfera. Luego procedemos a sustituir la integral de ds, procedemos a desarrollar esta expresión y ahora debemos despejar la carga neta, que es lo primero que me están pidiendo. Y podemos observar que nos queda lo siguiente. La carga neta es igual a 4pi por el radio de la superficie gaussiana, que en este caso coincide con el contorno de la esfera, por el campo eléctrico de sub-0. Luego procedemos a sustituir los datos que da el ejercicio y nos quedaría que la carga neta es igual a 3.276 por 10 a la menos 9 Coulomb. Ahora seguimos con la parte B, que nos dice calcular el campo eléctrico a una distancia de 0,5 metros de su centro. Así que procedemos a calcular ese campo eléctrico en cualquiera de los puntos, lo cual procedemos nuevamente a realizarlo con la ley de Gauss. Procedemos como en la anterior parte del ejercicio, que desarrollamos primeramente el producto escalar. Y sigamos procedimos así sucesivamente. Y aquí nos da el desarrollo de la integral de superficie, que es igual a pi por r al cuadrado o radio al cuadrado. Lo integramos ese resultado a nuestra integral de superficie. Luego, al despejar el campo eléctrico, que es la siguiente carga neta sobre 4pi por r al cuadrado por e sub 0. Procedemos a sustituir los datos que tenemos y al final tendríamos que el campo eléctrico, su magnitud es igual a 1117,775 de Newton sobre Coulomb. Ahora hablaremos sobre las líneas de campo eléctrico. Este concepto de líneas de campo eléctrico o líneas de fuerza fue introducido por Michael Faraday. Son líneas imaginarias que ayudan a visualizar cómo va variando la dirección del campo eléctrico al pasar de un punto a otro del espacio. Indican las trayectorias que seguiría la unidad de carga positiva si se abandona libremente.
por lo que las líneas de campo salen de cargas positivas y llegan a las cargas negativas. Al trazar estas líneas se deben de tomar en cuenta algunas cosas. Cada línea es una flecha cuya dirección y sentido es el de la fuerza eléctrica que actúa o actuaría sobre una carga testigo positiva. En cada punto de la línea, la intensidad del campo eléctrico es tangente en dicho punto. Las líneas no pueden cruzarse en ningún punto. Las líneas parten de las cargas positivas y entran a las cargas negativas. De ahí a que las cargas positivas se les denomine fuentes de campo a los negativos sumideros. El número de líneas que sale o entra en la carga es proporcional al valor de esta. Cuanto más juntas estén las líneas, más intenso será el campo. En el caso en que las líneas de campo sean paralelas, el valor del campo eléctrico es constante. Aquí tenemos de demostración y ejemplo una pequeña maqueta que, como podemos observar, las líneas de campo son originadas por cargas puntuales. En una carga positiva y la otra es de carga negativa. Esto fue todo, muchas gracias.